Hola, hola, muy buenos días. Qué gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes que nos siguen ya desde hace un par de semanas. Pues me da gusto darles la bienvenida a una transmisión más de su programa Notas de Salud. Yo soy Verónica, compartiendo aquí con Eusebio. Buenos días, Eusebio. Buenas Verónica, tardes ya, de buenas hecho. tardes ya. Ahora Sí, sí ya es estamos tarde. bien en Ujú. vivo y los que nos vean después pues ya se enterarán si nos ven en la noche, si nos ven a la hora que puedan vernos. Pero estamos con mucho gusto transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México una emisión más de Notas de Salud. Así es. Y bueno, pues hoy, pues justo coincidimos con una fecha importante en este fin de semana. ¿Qué tal te fue? De 14 de Pues febrero. celebrando lo más que se pudo, trabajando también y viajando. Trabajando. De hecho andábamos un poco Ujú. afuera de la ciudad, pero yo creo que pues con una celebración que sí no me dejó ningún mal sabor de boca. Muy ¿Y bien, a qué ti? bueno. Bien, también pues trabajando, compartiendo con algunos compañeros acá también. Y luego, bueno, ya dándonos un tiempo para relajarnos y para disfrutar del sabadito. Y bueno, pues justamente de eso trata nuestro programa el día de hoy. ¿Qué pasa con todo este proceso de las relaciones de pareja, específicamente hablando de esto que se conoce como el enamoramiento, el proceso de ¿Y qué enamoramiento? pasa en el cerebro? Fíjate que Ujú. yo la primera vez eh, que oí pues estos descubrimientos, que son relativamente recientes, tiene pocos años que sabemos que efectivamente que el cerebro reacciona con el amor. El amor se radica en el cerebro, Se regula, se se regula, controla en se algunos, expresa, claro. Ay, yo fíjate que me acordaba yo mucho de que cuando en un plano así muy teórico, discutíamos sobre esa posibilidad, había Ujú. más de uno que decía, pero ¿cómo eso no puede ser que nos vayan a regular hasta con medicinas el amor? Hasta a controlar, ¿verdad? Ujú. Sí, 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 de hecho, eso es algo que se puede ver, por ejemplo, cuando hay una situación, que implica mucha obsesión o compulsión. Pues sí, efectivamente, hay medicamentos que pueden disminuir la intensidad de alguna de estas conductas, y bueno, ya iremos Pe- platicando y explicándolo, ujú. obviamente, en estos minutos de programa. Así es. Lo que es muy interesante, yo creo que la situación en el cerebro, pues desde luego yo creo que hay que ser muy claros. No explica todo, pero sí explica una parte muy Sí, importante, ¿no? Yo creo que como cuando uno se enamora, realmente funciona uno distinto, ¿no? uno funciona totalmente distinto. ¿Cómo son El esas cerebro diferencias? funciona ¿Cómo son esas totalmente diferencias? diferente a cuando uno no está enamorado. Fíjate, en el proceso de enamoramiento, insisto, ojo, estoy hablando de enamoramiento, porque el amor es otra cosa. Ujú. Ya igual haremos un programa de lo que es el amor, porque es El diferente. amor es el que construye y que dura mucho tiempo Eh, y que se basa en el compromiso y todo eso. el Ese tiene otros amor tiene componentes, ¿no? otras connotaciones, por supuesto, No, pero regresemos al pero el enamoramiento, ese que proceso se celebró el sábado, pues. el proceso de enamoramiento, claro, pues van combinados muchas veces, ¿no? El proceso de enamoramiento, antes se pensaba que era como una experiencia muy subjetiva, muy psicológica, vamos, que solo era parte de las emociones y bueno, de las emociones poco se sabía más que cuando uno las sentía. Y sí, afortunadamente hoy, gracias a todo este proceso de las neurociencias, Mm. pues nos ha ayudado para investigar y para conocer pues muchas cosas que ocurren con el ser humano. Y claro, pues las emociones están Es en que ellas. es absolutamente maravilloso, ¿no? Lo que hoy se puede hacer con la tecnología, sobre todo la tecnología de imagen, que deja ver al cerebro en acción, ¿no? En acción, por Ujú. supuesto. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando, por ejemplo, una persona que se está estudiando, se le pone una serie de cosas en la cabeza para registrar cómo funcionan las diferentes regiones cerebrales, la parte anterior, las partes laterales, la parte posterior, que conocemos como lóbulos frontales, parietales, el occipital, en fin, y nos permite entender cómo se activa el cerebro, qué lo activa, pero también qué lo inhibe. Y hablando del proceso de enamoramiento, afortunadamente ya sabemos cuáles son algunas de las áreas que se activan y por qué se activan. Obviamente no solo es así espontáneo, sino que hay una serie de sustancias que se conocen como neurotransmisores. Neurotransmisores, ¿por qué? Porque actúan en las neuronas y transmiten información. Yo creo que esta es una información muy importante, ¿no? Fíjate, justamente la semana pasada comentaba yo con grupos de maestros
la importancia que tiene el hecho de que se, se tenga una noción de qué le pasa a uno cuando entra en esa fase tan maravillosa, tan celebrable, que se llama el enamoramiento, ¿no? Yo creo que es muy relevante, muy importante que las personas realmente tengan noción de que se trata de un proceso sumamente intenso, que no siempre, digamos que nos deja tomar las mejores decisiones. El cerebro está en un modo de funcionamiento En un modo de que por ahí funcionamiento dicen automático. sí, sí, los expertos en, Ujú. en biología y en evolución de las especies. Es una suerte de mecanismo de garantía, ¿no? Para que la Claro, cosa sí. se continúe, ¿no? No, por supuesto, fíjate, en este proceso de enamoramiento, pues desde luego hay estímulos. Tiene que haber forzosamente un estímulo para que se desencadene toda esta como cascada de eventos, digamos. Entonces, hay alguien que tú miras, alguien que vas conociendo, hay algo que te empieza a atraer, y si te resulta placentero, ahí ya uno cayó, ¿no? Ahí ya se cayó, amoló la cosa, bueno, sí, cayó en pues las redes. pues sí, porque digo, en esta cosa que Ajá. estabas mencionando, yo creo que una de las cosas que las neurociencias nos ha traído y que conviene mucho también comentar, pues es que la arquitectura de los cerebros entre los hombres y las mujeres no es exactamente la misma, se conectan diferente, ¿no? Y entonces eso también hace que a veces las experiencias estas de enamoramiento no las vivamos igual, ¿no? Y esto es una de las cosas que hacen a veces difícil el proceso, ¿no? Pero de que se ve el mundo distinto, yo me recuerdo que una de las descripciones más, pues, intensas, más bonitas respecto al enamoramiento y el amor, se la leí a un sociólogo italiano que se llama Francesco Alberoni. Y él nos dice en sus textos, y eso es sociología y psicología, la persona enamorada está convencida de que esa es la realidad, ¿no? Claro, que pues la bueno, es la realidad, realidad de ese momento, la por realidad supuesto. de la felicidad y la realidad de la trascendencia que se experimenta. Y bueno, cuando se tiene, digamos, en términos bien, bien cuidados, bien estructurados, desde luego es una de las experiencias más intensas y bellas que tiene la vida. El problema es que es muy fácil irse con la finta, por así decirlo, ¿no? Con este cerebro que se pone pues muy activo, ¿no? ¿Tú qué opinas respecto al hecho de que, pues de que tengamos acá en el cerebro la conexión que de alguna manera regula la experiencia amorosa? ¿Es algo que nos hace más fácil las cosas o es algo que nos hace, el saberlo, pues, o es algo que nos complica la existencia? El tener el El conocimiento, conocimiento, sí, el conocimiento. no, pues nos ayuda a entender los procesos y la intensidad de ellos, ¿no? Por supuesto, en este asunto del enamoramiento que hemos comentado, pues lo primero que tiene que aparecer para desencadenar toda esta cascada de eventos, yo comentaba, es pues que se siente es una experiencia placentera. Uno se siente muy bien, muy a gusto con este proceso, con el sentirse enamorado, con el hecho de pensar en la persona, en este caso, pues sujeta del enamoramiento. Pero parte de lo que sabemos y conocemos es cuáles son los mecanismos. Casi casi es maravilloso, porque ya yo comentaba, las neurociencias nos han permitido casi casi los pasos cerebrales con los que vamos a entender. Entonces, hay un neurotransmisor, yo creo que se han escuchado ya muchas veces, se ha hablado de él, lo conocemos como dopamina. Y hay una región en el cerebro, aquí más o menos atrás de los ojitos, ¿no? Por ahí, que forma parte de este sistema límbico, en donde se activa de tal forma que van a incrementar los niveles de dopamina, y el que esta sustancia se mantenga elevada va a permitir mantener esa sensación de enamoramiento y sobre todo dando placer, porque hay sentirse muy ocasiones bien, ¿no? de sentirse muy bien. También como cuando uno gana un premio, también como cuando se tiene, fíjate, adicción por alguna sustancia, a ese nivel lo entendemos. Pues porque son las mismas regiones y mecanismos parecidos. Ahora, también en el proceso de enamoramiento intervienen otras conductas, que son, por ejemplo, como el buscar a la persona, ¿no? Una necesidad se convierte a veces en una necesidad, y a veces uno exagera en buscar a la persona
de la cual uno se está enamorando o uno se siente enamorado. Entonces estás pensando, ay, le mando un recadito, o está esperando que te mande un recado, o ya quieres salir para encontrarte con esta persona, en fin. Y eso se convierte a veces, el pensamiento se vuelve un poquito obsesivo y también hay acciones repetitivas y esto tiene que ver con otra de los neurotransmisores que comentábamos, es la serotonina, por ejemplo. Entonces vamos entendiendo en qué actúa y en qué región actúa y entendemos las conductas. O sea, la cabeza, tú decías hace un ratito, ¿no? Está como que se modifica. Entonces, primero está el placer que me da y por eso se incrementa la necesidad de, y se traduce en conductas, ¿no? De buscar, de procurar, de estar, de, ay, vamos a comer hoy, vamos a cenar y el mayor tiempo posible con la persona que uno quiere. Y, bueno, y eso posteriormente va dando una necesidad o esto que se conoce como el apego. Que ya no puedes estar sin estar cerca del otro, digamos, que ya cuando menos ya no estás tan bien, ¿no? Sí, o sea, el apego que fortalece pues los otros dos procesos, ¿no? El hecho de va incrementando el enamoramiento, va incrementando la necesidad de estar con la persona amada y eso hace esa sensación de como de un vínculo fuerte, ¿no? Que fortalece el vínculo. Y una de las cosas que cuando menos a mí me ha impresionado profundamente es la localización de áreas específicas del cerebro, además específicas para el amor erótico, el amor de enamoramiento. No nada más el amor que se tiene, por ejemplo, con los papás, que en la imagen que estamos mostrando, o con papás, o con los hijitos, que también los queremos y también hay amor ahí, fíjate, pero es una querencia distinta, ¿no? De la querencia de la persona donde está, digamos, depositado el interés existencial, erótico, vital, ¿no? Prácticamente. Y ocurre que las zonas cerebrales, pues, no son las mismas que las zonas... Fíjate que son similares. Y si lo vemos en este esquema que muestras, son regiones que al final son muy similares y solamente algunas difieren. Cuando se trata del amor por una pareja, donde implica, por supuesto, toda esta atracción erótica, todo ese componente erótico, se activan otras zonas más. Pero tratándose del enamoramiento como tal, son similares, solo difieren cuando se trata de... Hay algunas otras que se activan también cuando se trata de la pareja. Sí. Ahora, ¿y esto qué? A ver, muy bien. Ya, nos enamoramos, tenemos que ir con una doctora que sepa todo lo que tú sabes para que nos oriente qué es lo que hay que hacer o qué. No, es simplemente para entenderlo porque, o sea, bueno, vienen otras, esa cuestión de sentirte pleno y no necesitar a nadie más, pues que estás contento con quien estás. Fíjate, hay otras sustancias que facilitan. Si lo traducimos socialmente, hablamos de la cuestión de la fidelidad, que tiene que ver con el apego. Entonces hay otras sustancias por ahí que facilitan. Y bueno, al final el conocimiento es que mientras más receptores, es decir, más lugares haya donde puedan llegar estas sustancias que estoy comentando, por ejemplo la oxitocina, la vasopresina, entonces pues la persona va a ser más fiel, dicen algunos investigadores que investigan con ratitas, ¿no? Pero que el humano tiene una conducta parecida. Y luego si les bloquean a las ratitas, hay algunas especies de ratas que son muy de una sola pareja y los malvados monógamos, pues se les llama, ¿no? Muy fieles, a los animalitos. Y luego les bloquean con sustancias ese receptor y pues se vuelven más pispiretos. Sí, ¿no? Sí, digamos que ya no tienen esa conducta de exclusividad, sino que ya es fácil que tengan otras búsquedas. Entonces, bueno, esto es lo maravilloso para entender qué pasa. Y hablabas de las cuestiones de los medicamentos, fíjate, ¿cuántas veces ya si lo llevamos al terreno clínico? Ahora ya vamos a hablar de lo no lindo. Cuando llega un momento en que todas estas sustancias se estabilizan, entonces, bueno, uno ya está en paz. Pero cuando se dan las terminaciones de las relaciones de pareja, en alguna o en la otra puede aparecer una conducta de no aceptación y una búsqueda infrenable de llamar la atención, y vamos y regresamos y
sí, esta cosa es terrible, ¿no? Que le llaman. Eso ya lo aterrizan. ¿Cuántas? Sí, Seguramente en tu práctica, erotomanía le clínica. llaman en Estados Unidos. Aquí no se usa mucho el No, tema. bueno, pero es una cosa, erotomanía implica otras. algunas otras Yo hablo componentes, ¿no? Pero, de la ruptura, digamos, de la pareja. De que no puedes seguir adelante. Que sí, en donde entonces empieza uno a procurar de la manera que sea recuperar a la pareja y sí, puede caer uno en estas conductas que tal vez desde afuera se vean un tanto exageradas, ¿no? Sí. Yo creo que sí hay un mensaje de salud específico, aparte de entender, y que yo creo que entender cómo funcionamos es maravilloso y es siempre ayudador, ¿no? a vivir la vida de manera más plena y más responsable. Pero yo sí creo que habría que pasar o de comentar si alguien está sufriendo mucho por estas cuestiones amorosas, a lo mejor O valdría la pena. desamorosas. Bueno, o falta de amorosas. a veces también amorosas y a veces desamorosas, ¿no? Sí. Yo creo que sí valdría la pena consultar a algún profesional. Claro. ¿no? Porque hay veces que la cosa no se pone tan sencilla como me enamoró y ya no quiere estar conmigo, ¿no? Sí, entonces ya pues, se bajó la dopamina y entonces ya no hay tantos receptores a la vasopresina, ya se vuelve un desorden este asunto de la relación de pareja. Pero ya, o sea, todo este conocimiento del que acabamos de hablar nos permite establecer alternativas de tratamiento, ¿por qué no? Es una realidad. Y claro, aparte, pues siempre el abordaje integral con la terapia cognitivo-conductual, en fin, ¿no? Es algo que nos evita sufrir innecesariamente. Así es. Pues este resumen apretadísimo del conocimiento actual, a mí me deja un poco con apetito de más. A ver si en otra ocasión volvemos a tocar el tema del amor, es todo lo que tenga que ver con la cuestión del cerebro y cómo funcionamos, es maravilloso. Entonces, por supuesto que sí. Verónica, pues muchas gracias por acompañarnos una vez más en estas emisiones de Nota de Salud. Los esperamos. El lunes tenemos una cita en punto de la 1 con nuestras notas. Todos los lunes a la 1 de la tarde. Después eso nos ven en vivo ahí en la página y en la dirección de Ustream que también hemos compartido con ustedes. Se pueden comunicar con nosotros, eso nos dijimos, a través de la página de Facebook de la asociación, a través de tu Twitter, Verónica. Verónica DPA. Y Eusebio Rubio también. Así es. Para sugerencias, para comentarios respecto a estas emisiones, temáticas, críticas, constructivas y pues de todas. Los esperamos. El programa en unos minutos más o un rato más también lo podrán ver en repetición también en la página. Muy bien, pues muchas gracias. Que tengan muy buena semana.